Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Yo soy Nadia Carolina Pérez Camacho, soy la coordinadora del proceso de graduados de la Universidad de Santander aquí en el campus Bucaramanga. Sin embargo, esta conferencia pues está siendo transmitida y dirigida para todos los graduados a nivel nacional en nuestros campus de Cúcuta, Valledupar, y también incluyendo nuestro campus de nuestra unidad de extensión en Bogotá. Estas conferencias de desarrollo profesional para el desarrollo de habilidades profesionales de nuestros graduados y de nuestros estudiantes las organiza la Universidad de Santander en apoyo con los programas y las facultades. En estos momentos, la conferencia que tenemos nos está siendo apoyada por la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, específicamente por el programa de Psicología. Y pues agradecer a todos el apoyo, la asistencia, por supuesto que están desarrolladas para ustedes y queremos que obviamente siempre tengamos esta activa participación. Agradecer también pues de antemano a nuestro conferencista, que es el psicólogo Jorge Armando Serrano, adscrito al programa de psicología de la universidad en el campus de Bucaramanga. Y pues damos pie para que dé inicio a esta charla. Al final abriremos un espacio para un tema, para preguntas y de pronto algunas inquietudes que ustedes tengan, las cuales podríamos resolver bien sea abriendo el micrófono o a través del chat. Entonces, muchas gracias, profe, por atender a nuestro llamado y por este apoyo que nos está brindando. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos y todas. Voy a tratar de abordar el tema partiendo de dos principales aspectos. Primero, desde la experiencia que tengo hace 20 años haciendo selección de personal en Bucaramanga y en otras ciudades del país. Y segundo, como docente o como persona que ha estudiado, está inmerso hace algunos años en todo el tema de la inteligencia emocional y de su aplicación en las organizaciones. ¿Qué es lo que yo me he encontrado en las organizaciones cuando yo presto servicios de consultoría a ese tipo de organizaciones? Entonces vamos a trabajar o vamos a hablar desde esos dos puntos, desde la experiencia como seleccionador y desde la academia, que nos va a dar como la base pues teórica, epistemológica de los que son algunos de los tipos de conceptos. Vamos también a trabajar algo sobre las fases del cambio, que es lo que yo trabajo mucho en las organizaciones cuando hablamos de inteligencia emocional, especialmente aplicado al liderazgo emocional, y miramos un poco todo lo que es las fases del cambio, por cuáles fases pasamos nosotros para el cambio, qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, como consultores vamos y damos una capacitación a una organización, porque hay algunas de esas personas que asisten a esas capacitaciones no logran desarrollar o desempeñar o trasladar, lo que se llama la transferencia de la formación, aplicadas a su puesto de trabajo, especialmente cuando hablamos de inteligencia emocional. Entonces, permítame iniciar compartiendo algún, alguna presentación. No sé si ahí la están viendo para que por favor me confirmen. Sí, señor. Sí, señor. Listo, bueno, muchas gracias. Vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es la comparación entre lo que nosotros antes llamábamos el cociente intelectual o el IQ, y que fue durante muchos años posteriores a la posguerra como el punto central donde muchas de las empresas y psicólogos que hacíamos selección de personal mirábamos y una de nuestras principales pruebas era medirle el cociente intelectual. Eso no estoy diciendo que no sea válido en este momento, sino como también, o como complemento a ese cociente intelectual, ahora hablamos de un cociente de tipo emocional. Y ha ganado fuerza los últimos años, desde los estudios de Daniel Goleman y las investigaciones que realizó y el soporte teórico y empírico que tiene su modelo. Y eso ha fortalecido mucho, especialmente en el área del liderazgo, lo que son las competencias emocionales.
Yo quiero empezar con una anécdota. Un gran empresario de la ciudad de Bucaramanga, en una conversación que yo tuve con él, estábamos hablando sobre un perfil del cargo y él se queda pensando y me dice, Jorge, yo llegué a una conclusión. Yo contrato a mis profesionales, a mis líderes especialmente, por la hoja de vida, pero tengo que despedirlos por la actitud. Y eso a mí me quedó sonando en mi cabeza. Y las palabras que él dice se asemejan mucho a lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Y uno de los primeros acercamientos que nosotros hacemos, partiendo de la inteligencia emocional, es qué es la competencia emocional. Y hablamos de competencias en la medida de lo que hemos venido trabajando hace muchos años, como competencia relacionada al desempeño laboral exitoso. Casi siempre nosotros en el área de psicología organizacional y del trabajo, cuando hablamos de competencias, hablamos de algunos conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes, que están relacionadas con un desempeño exitoso en el cargo. En este caso, uno de los maestros que ha estado tocando el tema de la inteligencia emocional hace muchos años, Boyatsis, dice que es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Otra de las grandes preguntas que me hacen en el proceso de consultoría es, bueno, Jorge, ¿esto se puede aprender, sí o no? La respuesta que dan los autores y que yo estoy de acuerdo con ellos es sí se pueden aprender. Las competencias emocionales son aptitudes que se pueden aprender. Obviamente partimos de un punto de que voy a poner algo, una de las competencias básicas que vamos a ver ahora más adelante, que es la inteligencia de tipo social, la parte interrelacional. Si yo, por ejemplo, tengo ciertos rasgos de personalidad que me pueden catalogar o ubicar dentro de la categoría de introvertido, por más capacitaciones que yo haga, por más procesos de formación que yo haga, esa persona no lo va a poder llevar al límite o al otro lado de lo que es la extroversión, porque ya es parte de los rasgos de personalidad. Pero en cuanto a competencias de tipo emocional, se habla de un nivel crítico, ¿sí? En la medida en que yo puedo aprender ciertas habilidades sociales que me permitan llegar hasta el nivel crítico en el cual yo me sienta cómodo y me permita ese nivel de interacción. Entonces los grandes autores hablan de nivel crítico. No lo queremos llevar hasta el otro punto, sino lo queremos llevar hasta el nivel crítico, donde la persona se sienta a gusto y ya se puede, digamos, en este caso del ejemplo, relacionar más con las demás personas, pero que aún conserve parte de sus rasgos de personalidad. Entonces la respuesta es sí, sí se pueden aprender. Y ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos que se están utilizando para eso y cuál es el proceso por el que se transcurre o se transita más bien en ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué estamos hablando de esto? Entonces a mí cuando me dijeron, bueno, vamos a psicología, vamos a dar una conferencia para egresados o para graduados, ¿qué tema se les ocurre? Y yo inmediatamente dije, pues vamos a hablar sobre inteligencia emocional. No solamente porque esté desde hace años digamos, de moda, sino porque los últimos años, sobre todo los últimos 5 o 10 años, ha tenido un fuerte desarrollo. Y ha llegado a conclusiones como esta. Actualmente las competencias emocionales se consideran un aspecto importante de las habilidades de empleabilidad. Y, y créanme que a nivel, y aquí es donde empiezo a tratar de mezclar un poco la experiencia. Antes me decían, Jorge, yo necesito un ingeniero eléctrico que sea muy técnico, que sepa de redes de presión alta, baja y, bueno, y otras cosas que ya se me olvidaron. Y ya. Ahora me dicen, Jorge, necesito un ingeniero eléctrico que sepa de redes, de alta tensión, de baja tensión, que sepa trabajar en equipo, que se lleve bien con su gente, que sea un líder, y etcétera. Entonces me empiezan ya a incluir ciertas de esas competencias que hemos llamado emocionales y que tienen que ver en este momento con la empleabilidad. Elías y otros autores del año 1997 dicen, en el mundo laboral se acepta que la productividad depende de una fuerza de trabajo que sea emocionalmente competente. Y otro aporte, otro pequeño paréntesis desde la experiencia.
Eh, en este momento estoy en la ciudad de Medellín, estoy realizando un proceso de acompañamiento con una organización y empezábamos a hablar precisamente hoy en la tarde sobre algunas decisiones que se toman y cómo muchos de nosotros como profesionales tomamos decisiones en caliente, es decir, decisiones de tipo emocional, que posteriormente nos damos cuenta de cómo están afectando la productividad y especialmente el clima laboral, que es esa percepción que yo tengo de mi relación con el medio ambiente en el cual me desarrollo mi trabajo, relación con compañeros, relación con el espacio físico, etcétera, etcétera. Y cómo esas decisiones que se toman desde el punto de vista emocional afectan en gran medida el clima laboral y obviamente la productividad de una organización. Y veíamos hoy discutiendo precisamente sobre eso y con algunos de los líderes, cómo analizando las decisiones, un alto porcentaje de esas decisiones se toman en caliente, se toman en un momento determinado cuando la situación es crítica y toman decisiones que posteriormente son reevaluadas y que vemos que afectan mucho el rendimiento de la organización o el desempeño de la organización porque afectan el clima laboral. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque las competencias emocionales ahora se dice que no se requiera que la persona sea técnica, sino que han estado como la parte técnica se mantiene, pero las competencias de tipo emocional han estado subiendo. Antes estaban a la par y ahora están un poquito más altas en la medida en que se dice, bueno, si no sabe de redes de tensión bajas, poniendo un ejemplo desde mi ignorancia, pues se le enseña, pues que busque en internet, pues que haga un curso de eso. Pero es que trabajar en equipo, tomar decisiones, eso no lo enseñan en las universidades. Y empezamos entonces a mirar cómo ese nivel de empleabilidad está trabajándose desde Europa. Ahorita les muestro qué es lo que están trabajando desde allá. Goleman en sus múltiples investigaciones con la inteligencia emocional, él afirma que es el factor de éxito más importante en cualquier carrera, más que el cociente intelectual o la pericia técnica. Y él en uno de sus textos dice que cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, una persona que uno dice que no es brillante desde el punto de vista técnico, pero que tiene muchas habilidades sociales. Decíamos antes, se sabe vender. Es una persona que puede que haga lo mismo que nosotros o puede que haga menos, no sé, pero cacarea más, como decimos vulgarmente. Entonces, pone un huevo, pero cacarea como si pusiera 10. Y muchos de nosotros no tenemos como esa facilidad de cacarear y entonces nos quedamos como relegados. Entonces, también de la mano, no diciendo que va a pasar a un segundo plano o a un tercer plano que ya no es importante, ese cociente intelectual también lo es el cociente emocional con el que vamos a trabajar precisamente hoy, o lo que estamos hablando precisamente hoy. Y Goleman también afirma que cuanto más elevada es la posición de alguien en una organización, más importante es la inteligencia emocional. Él dice, con investigaciones que soportan esas afirmaciones, que entre el 85 y el 90% del éxito de los líderes de las organizaciones depende de la inteligencia emocional. Entonces, además de la pericia técnica, necesitamos ahora que estos profesionales nos demuestren esa pericia técnica, pero que además también demuestren esta inteligencia emocional. Y entonces vamos a lo que Europa está trabajando. La estrategia Europa 2020 tomaron el modelo de Cardone García del 2005 y ellos están haciendo algo que me gusta mucho y que he tratado de profundizar un poco a través de la lectura investigativa. Y ellos dicen, bueno, para el siglo XXI nosotros tenemos que empezar a trabajar las competencias que estamos formando en las universidades. Y ellos empezaron a mirar diferentes modelos a nivel mundial, empezaron a revisar muchos modelos. Y la Comunidad Económica Europea llegó en un momento a decir, bueno, estas son las que nosotros vamos a empezar a trabajar en la Estrategia Europa 2020. ¿No? Eso fue hace algunos años, pero todavía lo han venido trabajando a partir del 2020 y hasta el 2030, que es más o menos cuando van a parar y van a evaluar qué es lo que están haciendo. Y entonces, si nosotros miramos un poco lo que la estrategia europea nos dice, hay unos tipos de competencias estratégicas, sí, muy bien, pero también vemos que hay unas de tipo interpersonal y de eficacia personal.
Entonces, si empezamos a ver ya lo que Europa está haciendo, miramos que le están haciendo énfasis a la parte interpersonal y a la parte de eficacia personal. Y aquí miramos con estas estrategias como comunicación, gestión de conflictos, carisma, delegación, coaching, trabajo en equipo. Miramos la eficacia externa como proactividad, que es una de las cosas que a nivel latinoamericano nos critican en muchas ocasiones, que no somos proactivos, que esperamos a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y es parte de la cultura. Lo que nosotros hemos investigado es que también es parte de la cultura y ahora les comento algunos acercamientos desde la investigación. Gestión personal, gestionar el tiempo, gestionar información y gestionar el estrés. Y entonces aquí es donde se hace como énfasis y se subraya un poco esa gestión de personal del estrés. Pero también hay una eficacia personal interna, que era la que nosotros en algún momento no teníamos muy claro. Y ellos empezaron a trabajarla y dijeron, bueno, hay que mejorar la parte personal. Que yo sepa que puedo tener un autodesarrollo y mejorar esa parte personal. Entonces necesito tener autocrítica, autoconocimiento y capacidad de estar aprendiendo continuamente. Pero también necesito autogobierno, toma de decisiones, autocontrol, equilibrio emocional e integridad. Y entonces, nosotros a nivel, por ejemplo, de Santander, sabemos que muchas de las organizaciones, bueno, no muchas, pero un gran número de la mayoría, o un gran número de organizaciones son de tipo familiar, que empezaron a crecer y empezaron a crecer y a crecer y a crecer y ahora se convirtieron en empresas muy grandes, pero que todavía tienen como parte de esa, llamémoslo así, herencia de liderazgo, ¿no? Entonces, así era mi abuelo, así era mi bisabuelo, entonces hemos empezado a transmitir esa herencia de liderazgo y en algunas partes esta toma de este autocontrol y el equilibrio emocional eh, se está afectando, digamos, o se transmite de generación en generación y en un momento determinado no es el más adecuado para el siglo XXI. Y hemos estado mirando en algunos acercamientos no profundos cómo el nepotismo puede estar afectando a esas empresas de tipo familiar, cómo algunas de esas decisiones están centradas en que yo pongo a mi tío acá, a mi primo acá, a mi sobrino acá, a mi hija acá, al novio de mi hija por aquí, a no sé quién por acá, en cargos altos, y entonces yo me he podido encontrar con ingenieros agrónomos, no tengo nada contra ellos, que valga la claridad, pero los puedo encontrar como jefes de gestión humana o directores de gestión humana. Entonces, me dice, bueno, ¿cómo está haciendo para gestionar el talento humano? Pero es porque son primos, tíos, y entonces empiezan a ubicarlos ahí y obviamente tienen esa herencia de cómo se manejan algunas o cómo se toman algunas decisiones. ¿Qué hace la Unión Europea? Y es algo que es muy interesante desde la academia. Para tratar de que esto no sea una materia, porque obviamente es muy complejo hacerlo una materia. Vamos a dictar una materia sobre cómo delegar. Vamos a dictar una materia específicamente en el pensum académico de administración o de cualquier carrera, porque esto es de todas las carreras, gestión de conflictos. Pues obviamente eso queda muy difícil hacerlo y más adelante les comento cómo también a veces estos cursos tampoco tienen el impacto que nosotros quisiéramos. Ellos lo toman a nivel transversal. ¿Qué es a nivel transversal? Entonces, yo entro hace primero, segundo, digamos, estoy en tercer semestre y ellos tienen lo que se llama esta parte aquí abajo, si ustedes lo ven aquí, ellos llaman Dile, aprendizaje, bueno, mamá, yo estoy pendiente servicio. de que Josmer me llame, gracias. Aprendizaje servicio, ¿sí? Bueno, yo estoy Es como lo que ellos están hablando sobre las competencias profesionales y desarrollo mediante el aprendizaje servicio. ¿Qué es lo que ellos hacen entonces? pendiente de que Josmer Yo me estoy en llame. tercer semestre y la organización o la universidad a la cual pertenezco tiene un servicio comunitario, un proyecto comunitario en X comuna, en X espacio de barrio, lo que sea. Y los estudiantes de tercer semestre de diferentes carreras empiezan en tercero, en cuarto, en quinto a asistir como parte de su proceso de formación a ese programa de aprendizaje-servicio. Entonces empiezan a mirar cómo se comunican, cómo se comunican,
¿sí? Cómo gestionan conflictos que pueden aparecer allá, cómo trabajan en equipo con personas de otras carreras, cómo se aguantan aquel que, Dios mío, ¿cómo hago para aguantármelo? Porque cuando lleguen a trabajar se van a encontrar con personas que de pronto no los van a soportar o ellos no los van a soportar y tenemos que adquirir ese tipo de habilidades. Entonces, ¿qué es lo que hace la estrategia europea? Los pone a nivel transversal y hay algunos, digamos, cursos básicos o algunas selectivas que trabajan sobre lo que es el autoconocimiento y el aprendizaje. Sé que universidades como las universidades de España y universidades ya en Colombia empezaron a trabajar mucho sobre esta parte del autoconocimiento, la parte de autocrítica y sobre todo el autogobierno. Nosotros tenemos acá en esta parte fundamental del autocontrol una situación que tenemos que empezar a manejar y ahora les comento cómo trabajamos esa parte. Entonces vuelvo a la primera pregunta que hacían, que yo mismo me respondía, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de la inteligencia emocional porque vemos que son unas competencias muy importantes para el siglo XXI, que además del cociente intelectual y de la capacidad técnica que cada uno de nosotros pueda tener como requisito para obtener un título, se necesita también cierta inteligencia emocional para poder desempeñarse con éxito en un puesto de trabajo. Y lo que me están pidiendo ahora, no solamente a mí, creo yo que también a muchos otros personas que prestamos servicios de selecciones personales, consígame un ingeniero que sepa trabajar en equipo, consígame un administrador que sepa tomar decisiones. Mire, yo quiero aquí una persona que llegue, pero que no me vuelva esto peor de lo que está. Necesito que me ayude a trabajar con la gente, que sepa que es trabajo en equipo. Eso está adquiriendo mayor relevancia en un perfil. Y recuerdo nuevamente la frase de ese presidente de compañía que me dijo, Jorge, yo contrato a mis profesionales por la hoja de vida y los despido por su actitud. Y es parte de esto. Actitud, No, porque lo llevó un tipo, pero ya sé que él... Ay, disculpen, qué pena con ustedes. ahí Tienen los micrófonos aparece, abiertos. sí se lo digo, o Carolina sea, Aranda, ahorita, un Zoe total Gallante. el mío y el tuyo. ¿es una pregunta? ¿Es un Hay que comentario? bloquear. Qué pena con usted, profe, ya. No, ahora le damos espacio para que ellos hagan su propia No, creo que conferencia. se les disparó. Charla. No, no hay problema, tranquila. Entonces, esto es lo que también forma parte. Entonces, junto con la parte técnica de nuestra empleabilidad, y sabemos que en un país como el nuestro, donde las ofertas laborales están siendo relativamente escasas, las buenas ofertas laborales, entonces nuestro mercado es demasiado competitivo. Entonces tenemos que marcar cierta diferencia. ¿Cómo marcamos diferencias? Puede ser a través de este tipo de competencias que nos están solicitando ya a partir de todo este proceso. Además tenemos algo que quiero hacer aquí un paréntesis me he encontrado con algo sorpresivo durante los últimos meses y tal vez debido por la alta migración hacia otros países, España, Estados Unidos, que ahora flexibilizó un poco la entrada, empezamos a tener ciertas deficiencias en algunos trabajos específicos. Tengo algunos compañeros en otras ciudades y en Bucaramanga que dicen, bueno, estamos buscando conductores expertos en camiones de esos grandes, tractomulas, no sé qué, y no se consiguen. La mayoría está saliendo a trabajar a España, se van para Canadá, Estamos buscando operarios en tal parte específica y ya no se están consiguiendo. Entonces miramos cómo también esa migración nos puede afectar en un momento determinado y nosotros también vamos a vernos en potenciar nuestro perfil, en poder nosotros establecer algo que marque la diferencia como Universidad de Santander con otras universidades o con otros perfiles que de pronto están en competencia con los nuestros. Y tenemos que empezar a marcar esa diferencia. Y poco a poco con esas migraciones, entonces vamos a mirar que vamos a empezar a necesitar mucho más personas y que los empresarios van a tener que empezar a pensar y decir, bueno, ¿cuánto le estoy pagando a mi gente para que se quede acá? ¿Cuánto le estoy pagando a la persona? Porque ya los empresarios no pueden decir, no hay problema,
se va, yo tengo 200 hojas de vida ahí abajo, entonces cualquiera que se va no es imprescindible, aquí venimos y claro que sí, pero ¿cuánto cuesta seleccionarlos, volver a entrenarlos, todo el aprendizaje que tienen? Les ponía un ejemplo ahora que estábamos trabajando acá en la ciudad y decían es que en un momento determinado X persona tomó una decisión de despedir a las personas que era el director y el segundo al mando. Y cuando se van ambos a la misma tiempo, entonces quedó el tercero al mando asumiendo todo el proceso, todo el mando, y obviamente a los 3 meses el pobre muchacho se reventó y dijo no doy más, me voy, y quedó todo el área en un momento determinado en crisis, cómo hacemos, y eso afectó todo el nivel de producción, todo la organización se ha venido afectando, hasta ahora están como saliendo de ese proceso, por una decisión que tomó alguien, que dijo no me importa, se va él, se va él, y para eso tenemos a este. Y el tercero se reventó, porque además tampoco le pudieron dar todo el soporte. Entonces, mira que eso también es una combinación de lo que nosotros vamos a llegar en un momento determinado a decirles, bueno, señores empresarios, tienen que empezar también a mirar qué salarios están pagando para poder tener los perfiles que ustedes quieren. Y así entonces miremos qué es la inteligencia emocional y yo por qué escogí el modelo de Goleman, que es el que trabajo, porque el modelo de Goleman está aplicado al rendimiento. Y entonces la primera crítica que a veces me hacen es, claro, entonces aquí lo que están buscando es que el trabajador rinda más para que trabaje más, sea más explotado, comillas. No tiene nada que ver con eso. Es en la medida en que todo esto se pueda llevar a cabo dentro de una organización, tiene como resultado un rendimiento. Ese es el resultado, un rendimiento de la persona y el rendimiento de la organización especialmente. Entonces el modelo de Goleman, vuelvo y repito, asociado al rendimiento, tiene como 4 o un doble entrada en la medida en que está la relación conmigo mismo y la relación con otros. Se habla de conciencia del yo o conciencia de sí mismo, se habla del comportamiento del yo o la autogestión, se habla de la conciencia con otros, que es la conciencia social, y del comportamiento con otros, que es la gestión de las relaciones. Se dice que si un líder tiene todas estas 4 competencias, o bueno, estas 4 grandes núcleos y sus competencias asociadas, tendrá mayor posibilidad de alcanzar un rendimiento óptimo. ¿Cuáles son esas competencias? Entonces, primero, la conciencia de sí mismo es la autoconciencia emocional. Es reconocer y entender nuestras propias emociones. Entonces, ¿tengo piedra? Sí, tengo piedra. ¿Por qué tengo piedra? Pues porque me sacaron la piedra por X o por Y. Soy consciente de que tengo piedra. Tengo derecho a estar piedro. Entonces, me doy el permiso de estar piedro. Pero obviamente no me voy a desquitar con los demás, entonces reconozco que estoy piedro, me doy el permiso para estar con rabia, con ira, como lo quieran llamar, pero sé que en un momento determinado esto me va a permitir empezar a tener esa conciencia de mí mismo. En qué momento estoy triste, en qué momento estoy con rabia, en qué momento estoy, y cuál puede ser la relación con el medio ambiente que me originó este tipo de situaciones, o cuál, como llamamos en psicología, cuál es el estímulo específico que discrimina este tipo de reacción. Entonces, una de las primeras que tenemos acá es la conciencia de sí mismo, es la relación entonces, cuando yo reconozco en mí cuáles son esas emociones que estoy sintiendo en el momento, para poder entender esas emociones, que es el primer paso para gestionarlas. La autogestión, entonces, es manejar efectivamente nuestras propias emociones. Ya entramos entonces a competencias como el autocontrol emocional, la adaptabilidad, la perspectiva positiva y la orientación al logro. Boyatzis tiene un seminario, un curso de orientación al logro que ha sido muy exitoso en Estados Unidos y que todavía creo, si no estoy, mi memoria no me falla, y que todavía lo imparten en la universidad donde él ejerce y que ha tenido un gran impacto. Él lo tiene establecido también y ha demostrado que se puede aprender.
través de lo que él hace, de la experiencia que él tiene en la universidad, lo enseña. Se me escapa en este momento la universidad, ahora lo recuerdo y se las paso. Pero aquí hay un factor que hemos trabajado y aquí viene nuevamente mi experiencia como consultor de organizaciones, y es que no sé si es nuestro idiosincrasia latinoamericana, colombiana, santanderiana, no sé, pero pecamos a veces por este autocontrol emocional. En muchas de nuestras organizaciones, nuestros líderes y nosotros como profesionales en algún momento pecamos por la baja capacidad de controlar nuestras emociones y los impulsos disruptivos, entendidos como aquellos que aparecen de un momento para otro y que no podemos controlar, que en un momento determinado nos lleva a tomar decisiones, a actuar, y a los pocos minutos o tal vez segundos decimos: miércoles, la embarré, debía hacer otra cosa, pero bueno, ya que, y nos vamos. Entonces es más como aprender a gestionar toda esta parte o a manejar efectivamente esas propias emociones, ¿no? Y sobre todo en condiciones de tipo estresante, que son donde más se necesita ese autocontrol emocional. Jorge, ¿se puede aprender eso? Sí, se puede aprender. Ya vamos a ver cuáles son las etapas de ese cambio, porque yo hasta el momento no he dicho que es fácil. Tampoco he dicho que no se puede lograr o que es imposible. Se puede hacer, estamos intentándolo. He visto buenos resultados, como también he visto resultados no tan positivos. Depende mucho de la cultura de la organización, pero sí se ven resultados. La adaptabilidad, estar abierto a información nueva, a poder abandonar posiciones que dejan ser reales, y estamos trabajando de nuestra zona de confort y de nuestra reticencia, yo no me atrevería a decirlo, pero casi genética al cambio. Entonces va a pasar para esta sección. ¿Y yo por qué? ¿Yo qué hice? Yo aquí estoy bien. Yo conozco todo esto, ¿y por qué me va a cambiar? No, no, pero espere, espere. Nada, a nosotros no nos gusta. Aquí déjeme en este pedacito de cuadrito que tengo acá, pero ya puede aprender otra más. No, ya, que aprendo más, yo estoy aquí bien, y déjenme en mi zona de confort. Ay, perdón. Y entonces empezamos a mirar esos aspectos de cómo nosotros abrirnos un poco más al cambio. La perspectiva positiva, que también trabaja Goleman mucho, es como ese optimismo, sin ingenuidad, obviamente, en la consecución de objetivos, en superar obstáculos, en superar contratiempos, en cómo yo percibo una situación como un reto, como una dificultad, como algo que puedo superar. Entonces vienen ahí otras teorías que ha tomado Goleman también, la de Bandura, el aprendizaje social, y empiezan entonces a mirar otros tipos de perspectiva positiva, y lo que se ha encontrado es que cuando la persona es optimista, lo lleva a dejar un poco esta zona de confort y a mirar que esta situación nueva puede ser un reto y puede tomarlo así como reto. Y entonces se empieza a mirar. Y la autoeficacia, en la medida en que yo logro alcanzo una meta corta o sencilla, eso me va a servir de base para decir lo puedo hacer, y empiezo entonces a aumentar ese nivel de autoeficacia y puedo llegar a conseguir otras metas. Y lo que hablábamos de la orientación al logro es buscar esos estándares de excelencia, hacer siempre mejor las cosas, cómo puedo lograrlo mejor. Y eso es lo que llamamos entonces nosotros aquí las competencias de autogestión. Entre el conocimiento de sí mismo y las competencias de autogestión es donde nosotros trabajamos con el yo, cada una de las personas. Yo en este momento estoy llevando a cabo 2 formaciones en liderazgo en competencias de la inteligencia emocional en 2 organizaciones que tienen sedes en Bucaramanga, pero también tienen en diferentes regiones del país, y estamos trabajando con los líderes acerca de este tipo de competencias. Y ahora les comento un poco los resultados que hemos obtenido. Ahora pasemos entonces a mirar las otras, la competencia de la parte social. Entonces es reconocer y comprender las emociones de los demás. Entonces ya miramos cómo reconozco yo las competencias o la parte emocional, perdón, en lo que a mí respecta, y ahora me voy a los demás. ¿Cómo hago yo para tener competencia, para adquirir esa competencia emocional de reconocer en el otro esas emociones de los demás? Entonces, hablamos de empatía, como la capacidad de sentir las emociones y las perspectivas de los demás.
Algunos hablan de ponerse en los zapatos del otro, que es algo de lo más complejo que existe, pero nosotros llamamos más como el interés activo y una preocupación genuina de lo que puede sentir o puede pensar otra persona. En la medida en que nuestras acciones o nuestro comportamiento afecta a otras personas, ¿qué puedo hacer para mejorar y dejar de afectar a ese otro tipo de personas? ¿Qué señales puedo captar? Nos hemos encontrado con que hay personas que son más hábiles en captar las señales de la persona. Esta persona viene triste, esta persona de pronto está mal geniada, este no es el momento para llegarle con este chicharrón aquí que tenemos. Empezamos como a poder diferenciar esas emociones. Y también la conciencia organizacional, ¿no? Que habla él de mirar cuáles son las redes, las dinámicas, como las cosas que no están escritas, como lo tácito de la organización. Entonces, lo que no se hace explícito bueno, aquí se hacen las cosas así, pero por debajo de cuerda también pilas con eso, ¿no? Entonces, no sé, en una organización hay que producir tantas piezas al día. Sí, señor, y por debajo, cuidadito, va a producir más que el del turno de la mañana porque empiezan los problemas. Cuidado con quién maneja esas redes, cuáles son las dinámicas de esas redes y las relaciones de poder, ¿no? Que también es otro tema amplio para mirar. Y miramos entonces o terminamos con algo que se trabaja mucho y es la gestión de las relaciones. Ya yo sé que algunos de ustedes estarán pensando, miércoles, pero eso es mucho. Entonces, no, ya es un Superman de las emociones pues para poder estar haciendo todo esto. Obviamente no, nosotros lo que hacemos es evaluar, digamos como trabajo yo en este momento, lo que hago es evaluar a los líderes, hacemos una evaluación de 360 utilizando una prueba diseñada por Goleman que estamos intentando adaptar a nivel colombiano o con población colombiana. Es una prueba que, pues digamos, es amplia. Aquí ustedes, no sé si tienen esa experiencia, pero trabajar para que le saquen a uno el personal para una formación o una capacitación en algunas compañías, eso es 10 minutos, 5 minutos, uy, no cuánto tiempo me va a quitar y no lo ven como una inversión, sino, bueno, también es culpa en muchas ocasiones de nosotros porque llegamos con 250 diapositivas a proyectar y la gente empieza a dormirse y no somos capaces de percibir todo eso que está sucediendo en el ambiente. Pero entonces lo que nosotros hacemos es evaluarlos. Por ejemplo, ¿cómo estoy trabajando yo? Decidimos con la organización X mirar la gestión de las relaciones. Entonces la organización X decide conmigo, las altas directivas, vamos a mirar esta parte. Entonces tomo de la prueba ESI de 360, que es una prueba diseñada por Goleman y otros, en los cuales se evalúa la inteligencia emocional de los colaboradores, y entonces empezamos a evaluar. Algunas personas dijeron, no, quiero trabajar manejo de conflictos, trabajo en equipo, liderazgo y capacidad de entrenar a las otras personas. Listo, entonces sacamos las preguntas específicas sobre estos factores. La persona, yo como jefe, como líder, me lo aplico, me autoevalúo. Mis pares, que son los, digamos, a nivel de gerentes o a nivel de supervisores, se lo aplican, evalúan a uno de sus pares, pero también los colaboradores lo evalúan. ¿Cuál es el resultado que yo he visto que he obtenido? Las personas a veces o se van para un extremo, se evalúan ellos, se autoevalúan demasiado fuerte. Creo yo que es un mecanismo de defensa, y aquí ya meto un poco la psicología, en la medida en que cuando le lleguen los resultados, entonces, como él se dio tan duro, pues cualquier cosa que digan ellos, pues mínimo va a ser igual de dañoso a lo que yo hice o a lo como yo me evalué, entonces no me afecta. Otras personas lo hacen desde la sinceridad y eso es trabajo también de nosotros como en mi parte como consultor. Pero lo que hacemos es evaluarlos. Entonces, por ejemplo, la persona o el equipo X salió bajito en liderazgo. La mayoría de ellos está bajo en liderazgo inspirador, en esa capacidad de inspirar y guiar a los individuos y grupos. Entonces empezamos a trabajar por liderazgo. Salió mal en manejo de conflictos, no suele manejar el conflicto, solo presta atención cuando el conflicto ya está en una etapa en la cual no se puede solucionar o ya está, mejor dicho, que estalla. Entonces vamos a formar a estos líderes o a estas personas en manejo de conflictos. Entonces, partiendo del diagnóstico, no entramos a formar en todas estas competencias,
porque primero ya algunos las tienen y otras personas están específicamente centradas en una o dos competencias o tres competencias en las cuales para la organización son críticas y los resultados así lo demuestran. Cuando yo miro, le digo, mira, así es como usted se ve, o cuando yo le muestro, así es como usted se ve y así es como lo ven los demás, eso motiva el cambio. Si se ha venido trabajando bien, ese factor, eso motiva el cambio. Entonces la persona dice, bueno, esta es mi falencia, quiero ser un buen líder, empiezo el proceso. Y empieza el proceso de cambio. Que lo vamos a ver ahora si el tiempo me lo permite. Y miramos entonces cuáles son las fases del cambio. Bueno, perdón, vuelvo y le reitero, ¿no? No estamos diciendo que aquí vamos a trabajar, vamos a formar todas estas competencias. Y entonces aquí yo mezclo, y ya son una parte más de la persona, yo mezclo las cinco disfunciones del equipo de Lencioni, es un autor italiano que maneja muy bien eso, y que dice que la base de todo proceso es la confianza. Entonces empezamos a trabajar confianza. Y para confiar en el otro tengo que conocerme a mí mismo. Entonces estamos utilizando la MBTI, que es una prueba, la Myers-Briggs, que trabaja mucho sobre el conocerse a uno mismo. Entonces empezamos y Daniel Goleman sugiere que empecemos por por el conocerse a mí mismo y por conocer parte del otro compañero que está acá conmigo, en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos, por qué a veces tenemos esos desacuerdos tan fuertes y por qué con este otro me llevo mejor. Y entonces utilizamos esas pruebas para acercarnos un poco a lo que es la conciencia de sí mismo y la conciencia del otro, en la medida en que qué nos parecemos, qué nos separa. Pero tratamos de escoger alguna de estos cuadros, el que mayor impacto tenga en ese momento en el rendimiento. Y hay dos estrategias, o lo trabajamos nosotros a partir de lo que la alta gerencia nos diga, o hacemos un diagnóstico con las personas que ocupan cargos. Entonces trabajamos con un grupo de supervisores, de coordinadores, y decimos, bueno, ¿dónde creen que están esas falencias? Vamos a diagnosticarlas. Y también obviamente con colaboradores, lo que llamamos el nivel operativo, y miramos a ver en cuáles de esas podemos centrar nuestras baterías para obviamente focalizar y no terminar haciendo una formación que nos llevaría mucho tiempo y que el impacto sería menor. Este es el modelo de cambio de Prochaska y Di Clemente. Voy a tratar de hacerlo un poco más ágil. Prochaska y Di Clemente, factores o digamos modelos de cambio hay varios. ¿Por qué yo escogí o por qué escogimos para nuestras intervenciones en el modelo de Prochaska y Di Clemente? Porque nos parece el más completo y también nos parece que está muy relacionado con el área organizacional. Ellos empezaron a trabajarlo con las adicciones, pero se dieron cuenta que las fases de cambio servían para cualquier nueva competencia que se va a adquirir. Y me gustó porque tiene un modelo que nos previene esto que muchos otros modelos no tienen. Yo lo llamo más bien retraída que retroceso, porque retroceso que recaída, porque la recaída creo que va mucho más al lugar donde se empieza, y el retroceso es, yo caí de aquí, pero no llegué hasta acá abajo, sino llegué hasta aquí y vuelvo a empezar. Los Chasque y Clemente dicen que son unas fases de cambio por el cual yo atravieso cada vez que voy a adquirir un nuevo comportamiento. Entonces, la primera fase es la precontemplación, donde yo digo, ¿para qué cambio mi conducta? Si yo no tengo el problema es de los demás. Entonces, recuerden que ellos iniciaron desde la adicción. Entonces, mi adicción no es un problema, el problema es suyo, usted no me entiende. Aquí la ira no es un problema, es que a mí se me sale de vez en cuando la piedra, pero eso no pasa nada, eso dice él, pero no ve cómo está afectando al resto. Ahí falta una competencia emocional. No existe esa conciencia del problema, o la conciencia es mínima y lo lleva a negarse. Yo no tengo ese tipo de problemas, ¿no? Entonces solo desea cambiar cuando existe una presión muy fuerte. Entonces, por ejemplo, yo tengo casos en los cuales al coordinador, al supervisor le dicen, hombre, tiene que pasar un proceso de acompañamiento, asesoramiento, porque ya el vocablo, la palabra coaching ha sido muy trajinada, por decirlo decentemente.
y entonces ya lo usa cualquiera. Entonces yo digo aquí más como un asesoramiento, un acompañamiento. Entonces, señor supervisor, tome, aquí está el psicólogo, haga el favor y usted lo acompaña. Necesitamos que trabaje este aspecto esencial que está afectando todo su equipo de trabajo, y entonces ahí es cuando dicen, miércoles, me tocó hacerlo. Pero en la fase de contemplación, entonces estamos ahí. A veces todos pasamos como que, no, yo no tengo ningún problema, hasta cuando ya las circunstancias nos empiezan a decir que tal vez estamos equivocados. Entonces vive una fase de contemplación, que es donde a veces, o pues donde algunos nos quedamos. Entonces puede permanecer en esta etapa mucho tiempo y empezamos como a decir, bueno, ¿qué tanto es el esfuerzo que yo necesito invertir para cambiar X hábito, para cambiar cierta conducta? Porque obviamente hay un proceso en el cual, si yo vengo actuando de cierta forma, tengo que cambiar esa forma de hacerlo. Entonces viene un proceso de esfuerzo, de llevarlo. Es como cuando usted está aprendiendo o aprendió a manejar un carro mecánico, y entonces un día le regalan o adquirió un carro automático, y empieza toda vez a mirar, y este pie se le mueve y la mano va para la palanca y quieta mano que usted no va para allá, hasta que uno no se acostumbra nuevamente, no se le vuelve un hábito. Así es más o menos esta parte. Yo venía respondiendo de cierta forma, tengo que desaprender eso y volver a aprender otra forma de responder ante determinados estímulos del medio. Entonces yo empiezo a plantearme la posibilidad de cambiar esa conducta. No ha desarrollado en el compromiso firme de cambio, se siente como que sí, como que no, pero yo puedo estar ahí mucho tiempo. Y poco a poco voy tomando esa conciencia que va generando que sí tome esa decisión y de decir, hombre, el esfuerzo vale la pena el esfuerzo. Creo que sí me voy a meter en este riesgo o en esta oportunidad que me dan para empezar a cambiar. La preparación es ya listo, aquí estoy, empecemos. Se compromete a abandonar su nueva conducta, perdón, su conducta problema, realiza algunos pequeños cambios conductuales y eso nos va ayudando a la autoeficacia. Voy mejorando ciertas cosas, entonces como yo voy mejorando ya estoy diciendo, oiga, si puedo, mire, ay, ya no le saqué la abuelita ya a este tipo que vino acá y me cerró el camino cuando yo iba por la autopista Florida Blanca Piedecuesta, y el pendejo doble, no sé qué tanto se me atravesó, y entonces yo, no, ya me calmé y él pasó derecho y yo, oiga, mire que sí lo puedo estar haciendo. Entonces empezamos nuevamente a decir, si puedo hacer esto, puedo hacer otra cosa, y empezamos a controlar nuestras emociones un poco más. Eso es un ejemplo mío, no de ustedes. Realiza algunos pequeños cambios conductuales y hay conciencia del problema y decisión para modificar su conducta. Y empieza entonces el proceso de modificación. Recuerda que ya se había hecho un balance. ¿Este esfuerzo vale la pena? Si vale la pena, entonces inicia ese proceso. Y entonces llegamos a la parte de la acción. Hay conciencia del problema y se implementan las acciones para abandonar la conducta y para implementar la nueva conducta. Y lo interesante del modelo de Prochaska y Clemente es que nos dice, bueno, ojo que usted aquí, en un momento, voy a trabajar algo, pues voy a poner un ejemplo de algo de lo que estamos trabajando actualmente, que es una de las cosas que más hemos trabajado a nivel de organizaciones, es el control de la ira, el control emocional, el control de impulsos. Y entonces puede que alguna vez se le salga la piedra. Se me salió la piedra con este equipo de trabajo porque me fallaron en esto. Listo. Ojo, cuando eso suceda, entonces volvamos a retomar qué fue lo que pasó, y nos da como unos pasos para mantener. Entonces hay como una serie de mantenimiento en ese proceso y una prevención de recaídas, que es una parte muy importante del modelo. A mí que me ha dicho la experiencia, por ejemplo, la tesis de la maestría en desarrollo organizacional, el desarrollo humano organizacional, fue basado en esa parte. Precisamente me estaba interesado en investigar por qué, si yo me esforzaba tanto en hacer las formaciones o las capacitaciones, después iba a mirar en cuánto se había aplicado, cómo se había aplicado, y resulta y pasaba que era muy poco lo que se aplicaba. Entonces me puse a investigar eso y resulta que no me pasa solamente a mí. En Estados Unidos aquí se invirtieron miles de millones de dólares en esta formación y el retorno fue de tanto. Entonces empezamos a investigar por qué sucedían esas cosas
y llegamos a ver que es multicausal. Como hay tantas causas, no se pueden atacar todas de una vez, pero hay una parte que yo sé que a nivel de Santander y a nivel de Colombia es bastante impactante, que es la cultura misma de la organización. Entonces, cuando nosotros generamos una serie de nuevos comportamientos, cuando el colaborador va a aplicarlo, puede ser que el jefe no esté en consonancia o en armonía con esa sinfonía, cómo está sonando, y bloquea esa oportunidad de implementarlo. Entonces, miramos que no había un mantenimiento, que era como, ¿qué es lo que pasa? Hagamos un seguimiento, miremos por qué no está aplicando eso que pasó. No, que mire que es que yo intenté hacerlo y mi jefe me dijo que no, que esto aquí no se hacían las cosas así, que hace 20 años se hacen acá, que cómo me va a enseñar a mí a sacrificar un pollo si yo le cojo el pescuezo y se lo tuerzo, y bueno, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Entonces él ya no quiso volver a hacerlo. Entonces, ojo, recuerden que mire, que nosotros hablábamos con ustedes un poco de lo que era la prevención, de que se podían encontrar con esas cosas. ¿Qué vamos a hacer para que eso no nos lleve nuevamente a la fase de quedarnos pensando, ay, yo para qué lo hago si esto no va a pasar? Entonces, ese modelo me gusta o nos gusta porque estamos nosotros trabajando con eso, y ojo que le puede pasar. Pues si fue por la autopista hoy y aquel tipo se le atravesó en el carro y se le salió la piedra, entonces sepa que eso le puede pasar, pero que está en un proceso en que muchas veces lo va a hacer y de pronto una salió. Analicemos eso, qué pasó específico, qué pasó antes, dónde está. Entonces ese tipo de acompañamientos se puede lograr. Los impactos que he obtenido en esta parte de mirar, los impactos que he obtenido en, digamos, a nivel de cambio comportamental, han sido, digamos, a veces dulces, a veces amargos. Como decía un futbolista colombiano, el Totono Grisales, es un sinsabor amargo. Entonces es como que a veces sí y a veces no. Hay organizaciones donde fluye mucho más por su cultura. Hay organizaciones donde fluye menos. Pero el mensaje que le quiero dejar a ustedes como profesionales que están tal vez ya empleados o en busca de esa empleabilidad, que este tipo de competencias asociadas a la inteligencia emocional son tan importantes como la competencia técnica que cada uno de ustedes tiene, y que se puede aprender. Que sí se necesita un esfuerzo, no estoy negando eso, que se necesita un esfuerzo consciente de buscar esa transformación. Es un insistir, insistir, insistir y darse cuenta de que falló y volver a hacerlo hasta que se nos convierta un hábito. Es cuando el abuelo le decía a uno, mijo, va solo en la bicicleta, pum, se cayó. Entonces el abuelo le decía a uno, límpiese las rodillitas, móntese en la bicicleta y hágale otra vez. Algo es así. Controlo la ira, lo logré y un momento determinado, ¡pum!, llegó. Vuelvas a montar en la bicicleta y busque su punto crítico. ¿Cuál es su punto crítico? Donde usted se sienta cómodo, pero que le ayude a desempeñar o desarrollar o a demostrar esas competencias emocionales que son tan importantes para el siglo XXI. Como estas conferencias son relativamente cortas y ya me pasé un poquito, yo les quiero dejar dos textos que yo uso mucho personalmente y con las otras personas. Uno es de un famoso psicólogo, Albert Ellis. Dice, controle su ira antes de que ella lo controle a usted. Me gusta porque tiene eh, ejemplos del dominio emocional. Me ha servido bastante en mis talleres que lo hago. El de David Clark, Manual para dominar los pensamientos ansiosos, porque también se lleva como esa, cómo acallamos nuestra mente, ¿no? Cómo apagamos ese botón que nos está diciendo, usted no es capaz, no se arriesgue, va a fracasar, pilas, porque como que le ponemos eh, amplificador a lo negativo y a lo positivo lo callamos por ahí, lo dejamos pasar por ahí. A algunos nos sucede eso, obviamente no a todos. Pero este libro me gusta también mucho, el de David Clark, porque nos trae como pautas, haga primero esto, segundo esto, tercero esto. Lo he aplicado en las asesorías que hago con gerentes y con líderes y nos ha dado un excelente resultado. Para los que necesitamos controlar nuestras emociones, la terapia del mindfulness o mente llena tiene soportes a nivel investigativo, los que ustedes quieran.
En este link de mindfulness, mindfulscience.es, hay cursos gratuitos de mindfulness. Son 10 minutos, 15 minutos diarios. Yo les propongo lo que me propuso a mí mi profesor hace algunos años. Tómese un reto de 10 días, haga mindfulness por 10 días, y si no le sirve, pues apague y ya, no se siga haciendo. Pero intenten los 10 días a ver qué les pasa. Y si eso les está dando un resultado, pues sígalo haciendo, porque es algo que de verdad le ayuda a uno en un momento determinado a callar la mente. Cuando uno calla la mente, tiene más posibilidades de responder de una forma adecuada. Y los dos textos que le van a servir son muy prácticos, muy prácticos. Entonces eso es lo que me gusta de esos textos y eso es como lo que yo les puedo dejar de esta corta conversación desde acá, desde la ciudad de Medellín, y agradeciéndole nuevamente a la oficina de egresados, graduados, no sé ahora cómo es que se les dice, por este tiempo y muchas gracias. No sé si tienen alguna inquietud, algo que yo les pueda dar Profe, con mucho gusto. muchísimas gracias, excelente ponencia. También quería contarle que nos acompaña un gran aliado de la Universidad de Santander, que es la Universidad Santander en Panamá. Oh, Tenemos muy también bien. egresados de allí. A todos de verdad agradecerles la asistencia y pues la participación en estas actividades que lo único que hacen es promover y convencernos más de realizar de continuar realizándolas, ¿no? Entonces, Marixa González tiene una pregunta. Vamos a habilitar el micrófono, Marixa. Dale, Maritza. Buenas tardes. No, no es exactamente una pregunta, es agradecerles a su atención para los que ya somos graduados. Esta conferencia pues lo inquieta a uno mucho y lo hace uno evaluar más que su desempeño profesional, su vida propia. Gracias por el aporte del día de hoy. Con mucho gusto. Muchas gracias, Mira Marixa. que hay una pregunta en el chat, aquí Sí, me salió, señor. que dónde se pueden adquirir los textos. Yo normalmente los adquiero en una página que se llama buscalibre.com. Específicamente Nos a trae temas uno, jurídicos, lo ya que traen a hacían uno de falta donde algunos esté, no son decretos muy para el costosos. nombramiento de la nueva cúpula. No tengo ningún Y tipo sigue de la consternación en Sucre por el asesinato de 10 sociedad con jóvenes. Un ellos, pero coronel de policía sé vinculado al que crimen se salió del consiguen los país. libros y los Hablamos con traen. un hermano del Algo, uniformado se le Buscalibre.com. abrió el contactando a las micrófono. familias de las víctimas. Está Clama sonando por el justicia. noticiero. Ah, El abogado de dos de Profe, las tres no familias sé de si los pueden policías responder la asesinados pregunta que salió por en acá. Sochaux, Sucre, sí, aseguró que hay hay otra que y la orden de dicen captura si contra el tendremos coronel. acceso, Los informados acceso a la están siendo grabación de este investigados por video, los sí señor, en nuestra página web www.udes.edu.co. Vamos a tener tenemos ya un espacio, una página que se llama recursos y ahí están todos los videos de las conferencias que hemos hecho de desarrollo de habilidades profesionales. Hay otra pregunta, otras preguntas en el chat. Y está el espacio del saber, está levantando la mano. Adelante. No sé si tenga alguna inquietud. Buenas noches, Jorge Armando, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo no? Señor. Bueno, Jorge, mi nombre es Edivar Mosquera, trabajo en el ámbito de la educación. Digamos que la intervención, la propuesta que has hecho, pues en los comentarios que haces, va un poco más a empresas de otra índole, pero en el sector educativo tenemos, digamos, un problema en ese sentido que tú dices, y es que digamos, no hay una organización muy estructurada para hacer, digamos, un proceso adecuado, y muchas veces los egos entre docentes, porque pues todos pasaron por un saber y creen tener la razón y creemos tener la razón, ha sido muy complicado estructurar una línea de tiempo que nos permita
cambiar ese tipo de estructura. ¿Qué recomendaciones nos harías tú en relación a este nuevo ámbito y cómo lo abordarías? Muchas gracias. Desde la academia se han potenciado muchas competencias del saber hacer. A veces dejamos un poco de lado las competencias del ser. Yo tuve la oportunidad de acercarme en una investigación pequeña que no llegó a su conclusión y mirábamos precisamente cómo algunos de los colegios públicos de Santander, o algunos de ellos, en un caso particular el de Charalá, tenían unos resultados, digamos, positivos. Y empezamos a hacer una investigación y mirábamos que tenía mucho que ver también con el liderazgo que se ejercía desde la rectoría, desde la coordinación, desde la docencia. Entonces yo creo que esa parte es empezar a trabajar desde esos liderazgos. Y hay un texto muy bueno que es del profesor Goleman con otros autores, que es el líder resonante. Ellos hablan mucho del líder resonante, entonces es como el liderazgo que resuena y contagia, ¿no? Contagia al resto. Entonces yo creo que ese sería un buen punto de partida, empezar a mirar desde cómo desde mi resonancia yo puedo empezar a bajar algunos egos, empezar a bajar algunas cosas. Algunas personas lo que han querido llevar al límite a decir que se tiene que tomar la escuela también como a nivel gerencial de cómo se lleva, pero obviamente nuestro objetivo es totalmente diferente a nivel educativo. Pero yo creo que es empezar a resonar un poco más, es empezar a hacer pequeños cambios que nos lleven a que las demás personas a nuestro alrededor también vayan generando esos cambios. Cuando tú empiezas a resonar como líder desde cualquier posición, llámesela como sea, desde al nivel operativo, al nivel de presidencia, cuando empiezas a resonar de una forma diferente, eso se contagia, las emociones se contagian. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí. Yo siempre le apuesto a la formación bien ejecutada, a la formación he tenido la posibilidad de asistir a colegios y sí, tiene razón, hay algunas personas que asumen que pues que como que eso ya no se necesita o que eso ya se lo saben, pero también hay otros que están totalmente abiertos a ese proceso de cambio y a querer hacer cosas mejores. Nuestro compromiso y desde la educación, eh, ustedes lo saben también muy bien, es ese compromiso con aquellos estudiantes que llegan a nosotros. Un gran pedagogo con el que pude tomar clases en alguna oportunidad decía: la pedagogía de la inclusión, como un gesto te puede incluir o un gesto te puede excluir de un proceso pedagógico, de un proceso de aprendizaje. Y todo eso, empezar a resonar un poco más, empezar a resonar un poco más. Sé que no es fácil y créeme que sí, el enfoque que le di fue más a mi experiencia en parte de organizaciones, pero también sé que se han intentado y se han logrado muy buenos resultados a nivel de colegios, a nivel de universidades. Profesor Boyas es un gran ejemplo de eso, pero hay que resonar y hacerlo, Heriberto. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Heriberto, adelante. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Heriberto Cárdenas. Soy psicólogo y además soy docente en el nivel básico, primario y bachillerato. Bueno, primero que todo agradezco este espacio que se nos ha brindado. Yo soy también egresado de la UDES y me ha parecido muy pertinente el desarrollo que Armando ha llevado este espacio, y me parece pertinente porque muchas de las cosas que él nos dijo, que él planteó, pues sí las puedo llevar yo al aula, como docente, donde manejo alumnos de diferentes áreas, de diferentes edades, donde uno ve que el comportamiento humano, pues en estos tiempos se ha planteado temas muy difíciles.
Entonces, yo le agradezco, más que todo agradezco muchísimo este espacio, agradezco a Armando que nos haya abierto, pues creo que la mayoría de nosotros, un espacio inmenso, un universo de conocimiento, donde podemos plantear en el aula muchas de las cosas que aquí nosotros hemos podido presenciar, evidenciar. Muchísimas gracias y a la institución que se ha preocupado siempre por mantenernos al día en esos temas y espero que haya un próximo encuentro. Muy amables, muchas gracias. Con mucho gusto, Heriberto. Gracias a usted Gracias por a su usted. comentario. La última pregunta la tiene Alfonso. Adelante. Alfonso tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta para el profesor Jorge Armando? Ahí mientras, Alfonso... listo. qué pena. Buenas Alfonso. tardes. Buenas Sí. tardes, ¿cómo Buenas está? noches. Sí, tenía el micrófono apagado. Mi nombre es Alfonso Valenzuela. Soy docente del área de matemáticas de una institución pública acá de la ciudad de Buenaventura. De verdad me parece muy aterrizada la conferencia, ya que nosotros a veces por nuestra formación creemos que lo sabemos todo, pero de verdad tenemos mucha falencia en cuanto al manejo emocional. Porque inclusive con la trayectoria, la experiencia que tenemos nosotros como docentes, como profesionales, a veces, como se dice, se nos saca la chispa. Y mucho más nosotros que somos profesionales de la educación, que manejamos e interactuamos con tantos estudiantes que hoy por hoy tienen bastante falencia en cuanto a la parte emocional. Entonces me parece muy aterrizada porque para poder controlar, tratar de controlar esa interacción con nuestros estudiantes, debemos de nosotros primero tratar de manejar nuestra inteligencia emocional, que me parece muy aterrizada de verdad. Me gustaría, para no ser tan extenso, de pronto mirar unos links, unas conferencias o unos libros, aportes para nosotros poder seguir creciendo y tratar de transmitir esta inteligencia, manejo de la inteligencia emocional con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus apreciaciones, Alfonso. Los libros de Goleman, de Daniel Goleman, son muy buenos. Hay un libro que se llama así, Inteligencia Emocional, aunque él dice aplicado a la empresa, es inteligencia emocional aplicada a cualquier ámbito, en el cual nos da como una estructura. Es prácticamente lo que él hace en las organizaciones y lo ha hecho en universidades. Y sería pues interesante dos cosas que Alfonso me deja sonando en la mente. Primero, trabajar también con estos muchachos de bachillerato y desde antes, ojalá con esa parte de la inteligencia emocional, aprender a manejar ese control de emociones. Y segundo, Daniel Goleman en ese libro nos da casi que prácticamente lo que él aplica, paso por paso. Esto lo puedo hacer con esta metodología, esto lo puedo hacer con esta metodología, esto lo puedo hacer con esta metodología. Entonces, Alfonso, yo creo que si tomas algunos de los textos de Daniel Goleman, especialmente ese de inteligencia emocional aplicado a la empresa, te puede servir porque no es solamente aplicado a la empresa, es a cualquier organización y a cualquier persona que quiera aplicar eso en su vida profesional, laboral. Y sería excelente que se pudiera trabajar con los muchachos antes de que lleguen a la universidad, ya estarles trabajando ese control emocional o esa gestión de las emociones, como lo llamamos nosotros particularmente. Muchas gracias por la apreciación. Bien, muchas gracias. Y ya pues para finalizar, profe, Sobeida Yanten también está con su mano levantada. Pero creo que como que se le disparó, ¿no? No, ya está ahí ya lo vemos. Sobeida. Buenas noches. Buenas noches, Sobeida. Agradecerle esta maravillosa oportunidad. Soy egresada de la universidad, soy psicóloga social comunitaria. En el momento me desempeño como docente orientadora de una institución educativa acá en Florencia, Caquetá. Muy pertinente esta capacitación, este tema fue
agradecerles por vincularme con la invitación. Realmente, pues tantos años que hace que soy egresada y que todavía nos tengan ahí como en, ¿cómo se llama eso? En la lista Claro que de los sí. egresados. Y qué bueno que nos sigan teniendo en cuenta y nos permitan participar de todas estas importantísimas capacitaciones. Un fuerte abrazo desde Florencia, Caquetá. Gracias, Olga. Gracias. Yo, no es sino que me vuelvan a invitar y yo estoy aquí, no hay ningún problema. Gracias, Muy Olga. amables. Bueno, profe, sí, creo que Excelente, todos muchas ya gracias. lo han dicho. De verdad, muchísimas gracias por la participación, por sus aportes, por de verdad tan excelente conferencia. Estamos muy contentos. Como les dije, en el chat acabamos de dejar la página en donde podrán encontrar el video de esta conferencia, y asimismo dejamos también celular y el correo de graduados para cuando ustedes necesiten nos puedan escribir. Con mucho gusto estamos muy atentos y por supuesto estaremos invitándoles a más charlas de este tipo. Entonces, muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y gracias por sus comentarios aquí en el chat. Muchísimas gracias.